Mix 100.3. Publicidad CKV y Arisha Digital Media presentan el podcast. Hola, les saludo deseando poder llegar a sus corazones a través de este medio. Es un verdadero placer estar nuevamente aquí, como saben, hablando un poquito de lo que son las cosas de la vida, de lo que son algunas situaciones difíciles que muchas mujeres pasamos y que muchas veces no lo contamos. Lo que hoy les voy a platicar a través de este podcast va a ser la historia de una niña, basada en la historia de una niña a quien se le robó su niñez para convertirse en madre a los 6 años, ¿ok? Bueno, espero pues poder llegar a sus corazones, poder hacer un énfasis en sus vidas y poder lograr cosas muy buenas para todas y cada una de ustedes que están pasando por alguna situación similar. Les platico. Antes de comenzar, quiero darles esta frase que será así, que dice así: si lloras para poder ver el sol, las lágrimas impedirán ver las estrellas. Y bueno, hoy en específico quiero hablarles sobre un tema que desafortunadamente muchas niñas y niños en su momento vivimos. Unos de una forma y otros de otra. Desafortunadamente, bueno, algunas personas pasamos por esto. Y pues no sé cómo empezar. Lo único que les puedo decir es que escuchen, que abran sus corazones, que pongan atención y que nos demos cuenta el error que a veces como madres o en sí como padres cometemos con nuestros hijos. En algún momento de mi vida, a partir de los 6 años, recuerdo que mi niñez, pues yo pensaba que iba a ser una niña como cualquier otra, ¿no? Tristemente tuve una niñez bastante difícil y me causó mucho, ¿cómo les puedo decir? Me causó... Siempre estaba con una interrogante y les digo por qué. Porque mi vivencia cuando era niña de 6 años fue esta. Al ser una hija de madre soltera, me convierto en madre de los hermanos que vinieron después de mí, a los 6 años. Y empecé a tener la responsabilidad de cuidar a mis 3 hermanitos. Y yo me preguntaba, ¿por qué yo no podía ser una niña como las otras niñas? ¿Por qué yo tenía que ser mamá a mi edad cuando yo deseaba jugar, cuando yo deseaba reír como todos los otros niños de mi edad? En este entonces yo vivía en una vecindad, la vecindad del Chavo se puede decir. Vivía en una vecindad y como ustedes saben, en un lugar así hay muchas familias. Entonces yo veía que todas las otras niñitas que vivían ahí pues corrían, jugaban con sus coletitas, con sus vestidos bonitos, con sus muñecas, y yo a mi vez estaba abrazando un bebé, cuidando a un niño que era el que seguía de mí y a otra niñita bebé también. Si yo no podía distraerme, porque si se me caía alguno de ellos, pues lógicamente era mi responsabilidad y el regaño pues era bastante fuerte. Entonces yo decía, que alguien me diga qué culpa tengo yo de todo esto, qué culpa tengo yo de que mi mamá en ese entonces no pudiese cuidar a sus hijos. Yo no tengo la culpa, yo lo único que quiero es jugar. Yo quiero jugar, quiero divertirme, quiero correr, quiero tener una muñeca, quiero tener amiguitas. Y así se fue pasando los días y bueno, yo todo lo que tenía era una madre y unos hermanitos que en ese entonces, o para ese entonces, eran mis hijos. Y yo
pensaba, a mis 6 años, recuerdo que cuando nos mandaban a dormir, yo me ponía a pensar y decía, ¿por qué privarme de mi derecho a vivir mi niñez? Muchas veces me pregunté, ¿acaso era yo la responsable de esta situación? ¿Acaso fui causa de que mi madre fuera madre soltera y trajera al mundo a mis otros 3 hermanitos? Conforme pasaba el tiempo, las preguntas eran más y yo cada vez más confundida. El estrés de mi madre lo sacaba conmigo, se enojaba, me regañaba, me hacía responsable de mis hermanos que tenían la edad una edad más corta que la mía. Yo a mis 6 años no sabía por qué mi mamá me insultaba, me golpeaba, si no bañaba a mis hermanitos. En esa vecindad había una pila con lavaderos en medio de la vecindad para todas las personas. Entonces, pues yo a veces, como cualquier otra niña, no tenía el pensamiento de una persona responsable y a veces no hacía alguna cosa que tenía que hacer, y a la hora que mi mamá llegaba, que me acuerdo muy bien que siempre llegaba a las 12 de la noche, que era el turno de ella cuando salía de trabajar, y si yo no había hecho lo que ella me decía, me desvestía, me sacaba a esas horas al lavadero y me bañaba con agua de la pila. Y yo decía, debe ser que me lo merezco porque no hice lo que ella me dijo. Y así fueron pasando los días, y yo decía, seguro me he estado portando muy mal, quizá no cuide bien a mis hermanos, quizá no lave bien la ropa, quizá no los bañe, quizá no les prepare bien sus huevitos tibios que con mucho cariño yo les hacía a mis hermanitos. Entonces, la pregunta es, ¿era mi responsabilidad realmente cuidar a esos bebés que no eran mis hijos, que eran hijos de mi madre y que puso a responsabilidad mía una niña de 6 años? Hasta ahorita me sigo preguntando por qué. ¿Por qué poner la vida de un ser pequeño a otro ser pequeño? ¿Por qué habemos muchas madres que no nos damos cuenta el daño que hacemos a nuestros hijos, ya que les robamos gran parte de su vida? Yo de verdad las invito a ustedes, mujeres que tienen bastantes hijitos y que creen que los hijos mayores somos responsables de cuidar o de ayudarles a cuidar a sus hijos. Yo les hago hincapié en esto. No es la responsabilidad de ellos. Es la responsabilidad de ti, que decides tener otro hijo, aún sabiendo que tienes tu hija o tu hijo aún pequeño, que aún no se vale por sí mismo, que aún no es independiente. Entonces, hasta ahí me quedé. Bueno, yo seguía cuidando a mis hermanos y les estoy hablando de mi historia porque quiero compartírselas con todos y cada uno de ustedes. Mucho tiempo no lo hice y ahora lo quiero hacer porque sé que puede llegar a muchas mujeres, a muchos padres que creen que dejar a los hijos al cuidado de los hermanos mayores es lo mejor. Un día decidí hacer una pregunta a mi madre, ya que mi vida estaba dedicada a mis hermanitos y hacía todo lo que me decían. Yo no iba a la escuela porque tenía que cuidar a mis hermanos y yo decía, yo quiero aprender, yo quiero ir a la escuela. En ese entonces había unas revistas que recuerdo que eran como de vaqueros o algo así. Yo las agarraba y yo decía, yo quiero saber qué dice aquí. Había unas telenovelas así como grandes, así larguitas, y mi interés era mucho por ellos. Entonces empezaba a escuchar en la radio y empezaba a ver letras y empezaba a irme a meter a la casa de una vecina
que a veces, bueno, no estaba tan de buenas y nos sacaba, nos decía, niños, váyanse para su casa. Y yo decía, bueno, es que yo quería ver la televisión para ver qué dice ahí, porque yo no puedo saber qué dicen estos libros. Y bueno, entiendo que no era responsabilidad de la señora enseñarnos, entonces me iba triste con mis hermanitos a la casita donde nosotros vivíamos. Y un día decido preguntarle a mi mamá, porque yo estaba demasiado triste, porque nunca recibía un abrazo, nunca recibía un beso, nunca mi mamá nunca me decía, hija, yo te quiero, hija, así como normalmente hacemos, ¿no? Entonces decido preguntarle a mi mamá, ¿por qué yo uso zapatos tan viejos? ¿Por qué, mami, por qué yo no puedo tener un vestido como el de la hija de la vecina, que se llama Laura? Se llama Laura la muchacha ahora. Y ¿por qué a mí siempre se me tiene que asomar el dedito gordo de mi zapato? ¿Por qué yo no puedo tener unos zapatos de charol como los de ella? Y mi mamá, muy enojada, me dijo, tienes que conformarte con lo que yo te puedo dar, porque es eso lo que tú te mereces. Entonces decía yo, bueno, entonces si eso es lo que yo me merezco, mamá, ¿por qué yo no tengo papá? Y mi mamá me contestó, ¿de verdad quieres saber por qué tú no tienes papá? Y me dijo, y le dije que sí, que quería saber por qué yo no tenía un papá como todas las demás familias. Y me dijo, está bien, te lo voy a decir. Tu papá no está conmigo por tu culpa. Y yo le dije, y me quedé así como pensando, por mi culpa, ¿por qué mi culpa? Y me dijo, tú quieres saber, te lo voy a decir. Tu padre me abandonó porque al darse cuenta que tú fuiste niña, me dejó en el hospital y no quiso saber más de mí ni de ti. En ese momento mi mundo se derrumbó, porque es triste que el hombre que te formó y la mujer que te formó te rechacen porque eres mujer, porque ellos esperaban un varón. Aún me cuesta mucho trabajo, me siento rechazada por mis padres y bueno, yo sé que este podcast va a llegar a mucha gente y sé que hay mucha gente que van a pensar que me estoy victimizando. Les juro que no. Estas lágrimas son de dolor, de tristeza, porque yo en ningún momento pedí venir al mundo y menos ser mujer. Dios me envió así, siendo un género femenino, Él sabrá por qué. Y llegué a un lugar donde no fui bienvenida, donde lo único que recibí fueron maltratos. Me convertí en madre a mis 6 años de mis 3 hermanos. Cuando mi madre me dice esto, comprendí por qué el desamor de mi mamá, porque los golpes, porque todas las tristezas que yo pasaba al sentir el rechazo de mi madre. Y desde entonces empecé a sentir no tan solo el rechazo de mi madre, sino el de toda la gente que me rodeaba. Me empecé a excluir de toda la gente. Yo solamente veía por mis hermanos y trataba de darles a mis hermanos todo el amor que mi madre a mí no me dio. Ahora yo les pregunto a ustedes que me están escuchando, mamás, papás, ¿creen ustedes que un hijo o una hija que no pidió venir al mundo en ningún momento tiene que pagar toda esta situación a través de insultos y de golpes? Yo creo que no somos culpables de nacer hombres o mujeres, que es, no sé, divinidad o no sé cómo nombrarlo, pero tampoco es nuestra culpa cargar, o no es nuestra responsabilidad cargar con los hijos de la mujer que te dio la vida, pero aparte sufrir golpes e insultos. Yo les digo a ustedes que a pesar de todo esto, amo a mi madre,
amo a mis hermanos, porque como quiera es la mujer que me dio la vida. Me costó mucho trabajo entenderlo, pero pues lo entendí. Me dio una gran lección, me enseñó a ser madre desde muy pequeña. Entonces es algo frustrante, es algo que no se los puedo describir, lo que yo siento, y yo creo que yo esperaba poderlo hacer en este momento, pero no puedo, porque es algo que me frustra, que me trauma, y que hasta la edad de mis 42 años aún me sigue doliendo tanto como si hubiese sido ayer. Por favor, señoras, si son madres solteras, no tengan más hijos, porque van a hacer sufrir a los que tienen. Y esas personitas, más que ser personas triunfadoras, van a ser personas frustradas, porque ustedes no les pueden dar el amor que muchas veces nosotros los niños en su momento necesitamos. Ya es bastante no tener un papá, o a su vez una mamá, porque también hay muchas mamás que dejan a sus hijitos. Ya eso es frustrante. Háganse responsables de sus hijos. Piénsenlo muchas veces antes de embarazarse, y denles el amor que ellos necesitan en su momento. Tómense su tiempo. Yo sé que muchas veces estamos muy cegados a escuchar que la vida ha cambiado, que ya no estamos en el tiempo de antes, y no es esto no es algo así como que ahora las mujeres quieren hacer lo que quieran. No, esto se trata de ser más conscientes hacia nuestros hijos y darles lo que verdaderamente merecen. ¿Para qué traes hijos al mundo si lo único que les vas a dar es sufrimiento? Muchas veces esto que nos pasa de pequeños es lo que nos va formando, y es lo que va haciendo que muchos decaigamos, ya sea en la prostitución, en el alcoholismo, en la drogadicción y en todas esas cosas, en todos esos vicios que nos hacen olvidarnos un poquito del desamor de las personas que nos dieron la vida. Yo los invito de verdad a que piensen antes de hacer las cosas, y pues que más que nada amen a sus hijos y no les den responsabilidades que no les corresponden, porque les pueden hacer muchísimo daño. Ustedes no tienen idea cuánto. Y bueno, las lágrimas son porque pude expresar por fin lo que nadie sabía. Yo esta mañana quiero agradecer infinitamente esta oportunidad que se me está dando a través del podcast. Síganme, por favor. Si tú tienes una historia de superación que contar, házmela llegar, y yo con mucho gusto la voy a platicar aquí, la vamos a transmitir para llegar a muchísimas personas y poder ayudar de una forma así automática. Puedes llegar al corazón de alguna mujer que esté pasando alguna situación similar. Entonces, bueno, yo antes de despedirme quiero decirte que cada mañana tenemos la posibilidad de darle color a nuestra vida y recordar que somos pasajeros, que el tiempo y que el tiempo corre y las oportunidades se van si no las tomamos en el momento. Todo lo que hoy puedes hacer, si tú no te decides y no tomas una decisión, si no tienes la esperanza y si pierdes la fe, nunca vas a poder salir de lo que estás. Entonces yo te dejo 1,000,000 de bendiciones, un namaste para toda la vida, y nos escuchamos aquí en nuestro próximo podcast. Los quiero mucho. Bendiciones.
Y bueno, les recuerdo que nos pueden encontrar y escucharnos en Mix 100.3 por señal FM e Internet a nivel mundial, en plataformas de podcasts como en Spotify, en Amazon, en Music, en también iTunes, Music, Google Podcasts y iBooks. Así como también nos pueden encontrar con video en nuestro canal de YouTube y Facebook. Búscanos como Arisha Digital Media. Ahí nos vas a poder encontrar y nos vas a poder sintonizar y seguirnos. Muchas gracias.